Bueno, muy buenas noches, de verdad, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Gestol, este espacio donde cada 15 días estamos justamente para conversar con especialistas latinoamericanos en diferentes temáticas y a partir de allí poder conocer un poco del talento humano que está incidiendo, impactando en la vida, en las organizaciones, en los procesos de negocio y saber también cómo conectar. Parte de la finalidad de Gestol es conectar constantemente experiencias, personas, claves que puedan sernos útiles y nos agreguen valor en todo momento. Esta noche vamos a tener de Argentina conectados con nosotros a un gran amigo, es Martín Virasoro. Martín es el director general de Ser Hoy, una organización donde además es un consultor psicológico, especialista en todo el tema de entrenamiento para habilidades, de emoción, de desarrollo, ver cómo poder ayudar a través de diferentes técnicas y herramientas al individuo a estar consciente de sí mismo, conocer, mejorarse y en función de su mejoramiento, mejorar su entorno y la vida armoniosa con las relaciones en la organización, en la familia, consigo mismo y en la pareja. Además, es uno de los principales referentes latinoamericanos del coach-selling y creador del método RAN, que es una herramienta de entrenamiento emocional para aprender a transitar situaciones de crisis, de regulación emocional, situaciones altamente complejas en un mundo que constantemente está en cambio. Y nada más a propósito de un día como hoy, Martín, donde en muchos países latinos estamos como en plena segunda ola del COVID y digamos que el tema de la contención para nosotros mismos, para nuestras familias y para los trabajadores y colaboradores de nuestras organizaciones, es un tema de alta vitalidad. Martín, además, es escritor de 2 libros, uno de ellos un tiempo atrás, que tiene que ver con la revolución del coach-selling, y recientemente nos ha invitado a volar a Europa, un viaje a Roma, del cual seguramente también durante su plática nos va a conversar, porque resume y reúne allí no solamente vivencias y experiencias, sino que hace que sea un método sencillo donde la gente pueda entender, participar y adentrarse en ese camino. Bienvenido, Martín, a este espacio de Gestol. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí contigo y con toda la gente que está escuchando. Para mí es un placer. Tú sabes que para mí Venezuela está en un pedacito de mi corazón, primero porque he trabajado allí bueno, y es un poco mi hogar también. Es un país que amo, así que recién te escuchaba y atentamente cuando contabas de este tema claramente que se está viviendo con esta segunda ola y toda la problemática de la pandemia, que ya todos estamos casi adaptados a esta nueva realidad, ¿verdad? Y es verdad, estamos como seres humanos atravesando la peor crisis que está atravesando la humanidad, que no tiene que ver solamente con el COVID, ¿no? Sino que tiene que ver con la peor crisis que son la de los estados de ánimo. Y trabajando con las crisis de los estados de ánimo hace muchísimos años, empiezo a entender que la problemática con la que nos encontramos, ese crossroad, esa encrucijada que no nos permite avanzar y gestionar mejor nuestras emociones, tiene justamente que ver con aquello que no entendemos o no comprendemos cómo funciona. Y las emociones hay que aprender a gestionarlas bien, pero primero hay un pequeño paso, un pequeño gran paso, que es entender qué son las emociones, cómo funcionan a nivel neuroquímico, a nivel neuroemocional, porque a veces creemos o tenemos esa creencia errónea de que una emoción es aquello que siento. Y las emociones son mucho más que ello, ¿verdad? Y es muy bueno esto de poder entrenar la habilidad emocional. ¿Qué sería el entrenamiento de la habilidad emocional? Es simplemente esto, y tan complejo también, como aprender a gestionar nuestra emoción en medio de una situación de crisis. Ya sabemos, como decían los griegos, Mauricio, que crisis puede ser caos u oportunidad, dependiéndonos cómo paremos un poco la mirada, nuestra escucha y nuestra realidad y de qué vereda nos paremos, es donde vamos a tener caos en nuestra vida o donde vamos a tomar las situaciones como una oportunidad, ¿verdad? Es así. Fíjate que en ese proceso, Martín, pareciera que por un tema tal vez de creencias, dependiendo del nivel cultural donde habitas, por mucho tiempo pareciera que la cultura occidental, justamente en el tema de filosofía, nos separamos de nosotros mismos, ¿no? Incluso utilizamos el tema muchas veces como de las religiones
para en vez de religarnos con la esencia propia de cada individuo, de autoconocimiento, pusimos como el poder afuera, ¿no? Y eso nos generó una gran crisis. Pero pasa con nosotros como individuos, pero también pasa con las organizaciones, porque al final del día las empresas no es más que un conjunto de personas reunidas con elementos comunes y objetivos comunes que trazan con ambición. Por lo tanto, los conflictos que pueda tener la emoción de esas personas que forman parte de un negocio, de una empresa, de una organización, se acumulan y mueven un tema de energía donde también generan crisis en la organización. Y la gente trata de buscar como expertos, traen magos, traen brujos, así como magos, a ver si la organización puede sanar. Cuando la cosa puede ser sencilla, mas no deja de ser compleja, que es mirar hacia adentro y comenzar a hacerte responsable de cómo tú puedes vivir, puedes ser feliz, cómo puedes adoptar condicionantes, y eso va a contagiar, va a inspirar y va a permitirte relacionar mejor dentro de ese entorno de crisis. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso? Y háblanos un poco del counseling, porque en el caso, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Chile, el tema del counseling pareciera que viene siendo como muy reciente, ¿no? Y en ese caso, ustedes en Argentina tienen no solamente harta experiencia, sino que en tu caso te has especializado por muchos años en trabajar esta corriente. Ahí va. Muy bien. El counseling es una palabra claramente inglesa que a la traducción uno podría llegar a decir que es consejería, digamos, ¿no? En Argentina se conoce como consultoría psicológica. ¿Por qué? Porque la carrera tiene una base psicológica de la psicología humanística existencial, esas son una de sus bases. Luego también el counseling se para en lo que son los fenómenos antropológicos, sociológicos, fenomenológicos existenciales, como decíamos, y filosóficos de la persona, ¿sí? Se entiende al individuo como un todo, ¿ok? En ese todo nos vamos a encontrar con una persona mente, cuerpo, alma, o mente, cuerpo, espíritu, ¿ok? Cuando nos vamos a los subsistemas o a los sistemas, esto puede ser entendiendo a un sistema como la familia o una pareja, pero cuando esto nosotros lo trasladamos a las organizaciones, ¿sí? Si uno lo pone en ese contexto, empieza a entender que un sistema es un sistema, sea organizacional, familiar, personal. Ese sistema necesita un orden, necesita una gestión, necesita actitud, necesita diferentes situaciones para que pueda engranarse y funcionar correctamente. Con lo cual, yo tengo mis dos especialidades dentro del counseling. La primera fue el counseling organizacional y laboral, enfocado a la organización, las problemáticas dentro de una organización. Cómo encontramos dentro de las organizaciones montones de profesionales altamente calificados para sus puestos, pero con muy poca gestión de su emocionalidad, es decir, muy poco liderazgo emocional. Y hemos descubierto en estos últimos años, estas últimas décadas, que aquel líder que no tiene una buena gestión emocional puede tener muchísimas actitudes o estar calificado para ese puesto, pero si no logra desarrollar y gestionar bien su emocionalidad, claramente su resultado en las organizaciones no va a ser el esperado. Ahora, luego de esto, he hecho otra formación que tiene que ver, me especializo en todo lo que son problemáticas vinculares familiares, ¿ok? Y he descubierto en la práctica profesional de estos últimos 20 años que estos dos sistemas se entrelazan y funcionan de la misma manera, una organización como una familia. Entendiendo esto, como yo les explicaba recién, que el counseling es una profesión que tiene en el mundo más de 80 años, sobre todo se desarrolló muy bien en los países nórdicos, eh, o europeos, pero principalmente en Estados Unidos, que tiene su auge en la década del 40, entre el 40 y el 50 hace esa especie de boom. Entonces, para que la gente entienda qué es el counseling y cuáles son los puntos de conexión que tenemos con el coaching, porque, o con la psicología de repente, ¿no? Eh, Ambas y todas estas profesiones de ayuda apuntan a un mismo lugar, que tiene que ver a generar y ayudar en el desarrollo del bienestar de esa persona, en el desarrollo de su potencial. Ahora, cuando uno empieza a entender que dentro de la organización, como explicabas perfectamente, es un conjunto de personas que están interactuando para que la cosa funcione, y esto lo llevamos al individuo como ente
persona física, empezamos a entender que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el diálogo general que tenemos con el mundo externo, de nuestro 100% de nuestro diálogo que tenemos, solo el 10% es lo que estamos comunicando. Por ejemplo, el 10% de lo que nosotros, de nuestro conocimiento, es lo que hoy estoy comunicando contigo, compartiendo con la audiencia y viceversa, y recibiendo de ti esta experiencia. Pero el 70% restante es esa comunicación que tengo conmigo mismo, es ese autodiálogo desde que me levanto hasta que me acuesto, que tiene que ver con ese autodiálogo subjetivo, que es el que de una manera u otra hace que se gesten nuestros pensamientos. Esos pensamientos, ¿qué es un pensamiento? Para que se entienda, es un conjunto de ideas. Vamos hasta ahí, pensamientos, conjunto de ideas. Esas ideas son las que forman las conocidas creencias, ¿sí? Que pueden ser las creencias positivas, las creencias negativas. Y esas creencias son las que bajamos a los hábitos diarios, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes, pero principalmente con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos una buena gestión de nuestra emocionalidad, o mejor dicho, si nosotros podemos entrenar nuestra emocionalidad, ¿sí? Nuestro autodescubrirnos, nuestras actitudes, podemos sacar de nosotros un mayor potencial. Este es el punto de conexión entre el counseling, la psicología, el coaching, ¿sí? Todos apuntan a potenciar el desarrollo de esa persona, a que esa persona pueda lograr con el mayor éxito posible hacer un despliegue de sus potencialidades. Claramente el coaching, en su origen, está más desarrollado en lo organizacional, pero en estas últimas décadas se ha desarrollado mucho todo lo que tiene que ver el coaching de vida, claramente, el coaching de las problemáticas de la vida en general. Y el counseling es tan primo hermano, es tan casi hermano, tan pana del coaching, que de una manera u otra, hace muchos años, cuando trabajé para un grupo, el Grupo Consentido en Venezuela, que tú lo conoces, José Espósito, me di cuenta que estas profesiones tienen muchas más similitudes que diferencias y que compartimos un lenguaje en común, que es el ayudar, que es la vocación por ponernos al servicio de un otro para que el otro pueda desarrollar sus potencialidades. En mi caso es del counseling, que me dedico ya hace 20 años a desarrollar esta profesión, que en Argentina tiene 30 años de antigüedad, ¿ok? Se introduce en la década del 90 como una especialidad, una subespecialidad dentro de la psicología, y luego con los años se ha tomado identidad propia, se ha hecho una carrera oficial en Argentina, se han copiado los modelos ingleses de los países nórdicos, como contaba, de Japón, Canadá, y se ha importado esta idea del trabajo. ¿Y qué hace un consultor psicológico? ¿Qué hace una persona que trabaja desde el counseling? Es una persona que se entrenó primero en él mismo, en aprender a gestionar mejor su escucha. Esto les va a resonar muchísimo y les va a parecer tan parecido al coaching. A aprender a no hacer juicios, a aceptar incondicionalmente lo que el otro trae como algo que no es mi realidad, es la realidad del otro. A ser congruente claramente entre lo que digo y hago. Pero principalmente a tener algo que se llama, o que yo denomino, el sentido del humor, un poco de sense of humor, como decimos, ¿no? Este sentido del humor para poder desdramatizar un poco la vida, ¿verdad? Y poder hacer una integración de estas 4 actitudes, que en definitiva es lo que un facilitador no puede dejar de tener a la hora de brindar su trabajo, pero lo maravilloso es poder contagiar a ese coachee, a ese consultante o a ese paciente de esas actitudes también, ¿verdad? Y ese es el inicio del entrenamiento de las habilidades emocionales. Es ofrecerle, entregarle con mucho amor a la persona para que esta persona pueda entender que tiene recursos internos que no han sido desplegados aún, ¿verdad? Y de ahí se abre como una bifurcación. Pongámonos en el caso de una persona que de repente lidera una organización, que es la cabeza de una organización, donde además de desarrollar y gestar el talento de sus equipos, tiene una vida propia, tiene crisis propia, y en algún momento de repente
amarra esa crisis, entiende la crisis, la reconoce, ¿no? Normalmente en el coaching vas orientado como a focalizarte, no te extiendes tanto, sino vas desde el punto de quiebre para ver cómo ayudarlo a un desplazamiento puntual. Pero luego lo vas soltando, porque no se genera una dependencia, y en ese soltar no necesariamente se asegura que la persona, digamos, tenga la capacidad de manejar y de ocuparse para poder liderar su propio proceso, ¿no? Y aquí es donde yo veo que el counseling tiene una riqueza más infinita, o sea, interesante, porque te potencia, te faculta a ocuparte de manera consciente de tu forma de vivir, de tu forma de manejar tus emociones. Entonces, lo primero que hace alguien es, y ahí te quiero preguntar con tu experiencia, la gente descubre el hecho, o sea, este soy, me acepto, esto es lo que tengo, pero finalmente quiero vivir en estado de armonía, de felicidad, de paz, como la quiera llamar. Pero me toca también crear, posiblemente impulsar la cultura dentro de la organización. Porque si vemos en el cambio de paradigma del líder, el líder de la organización se conformaba mucho con las dimensiones del ser, el tener y el hacer, y sobre esa base buscar estrategias para que la cosa me funcione en la organización. Pero acá la oportunidad, entiendo que el counseling también es distinta, porque no es solamente entender que vamos a trabajar en función de los objetivos de la organización, sino que vamos a trabajar a que existan eslabones mucho más sólidos en los miembros de la organización para que su bienestar plegue, eleve la productividad y posiblemente muchos beneficios más para la organización. En términos prácticos, cuando has tenido experiencias desde lo individual a lo organizacional, ¿qué tanto se le dificulta a un líder de la organización impulsar y tomar a este consejero como parte del proceso de transformación cultural? Ahí va. Bueno, la pregunta es buenísima porque me permite explicar un poco qué es lo que sucede subjetivamente con una persona que está arraigado en esta idea que explicabas tan impecablemente de decir, ok, cuando acepto mi realidad es cuando empieza el cambio. La premisa inicial es, ok, partimos de la idea de la aceptación de lo que tengo que cambiar. Para poder aceptarlo tengo que verlo, tengo que observarlo. Una vez que observo, que acepto, puede venir el cambio. Lo que sucede es que mucha gente considera que probablemente simplemente con el deseo de modificar, el deseo de cambiar, ya está. Y se encuentran claramente con mucha frustración. ¿De dónde viene la frustración? La frustración claramente viene de las emociones primarias, ¿sí? Entendamos, podemos nombrar emociones primarias como puede ser el miedo, el enojo, puede ser el amor, si quisiéramos también por ahí, algunos autores hablan del amor también, pero también podemos hablar de la tristeza, ¿ok? Como producto principal. Entonces, este mecanismo es fundamental y es muy claro para que se entienda, y voy a tratar de ser lo más didáctico posible, para explicar cuáles son los puntos que generan estos quiebres en un líder, por ejemplo, o en cualquier persona en su desarrollo personal. Las personas creemos o partimos de esta creencia que cuando tenemos muchas inseguridades, por ejemplo, ¿sí? La inseguridad, que es una emoción que muchas veces todos la hemos sentido en algún momento de nuestra vida, que se gesta en nuestra primera infancia, claramente, la hemos aprendido en algún lado por el vínculo que hemos tenido de mayor seguridad o menor seguridad con nuestros padres o con las personas referentes que nos han criado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos paramos en este núcleo, en este botón, que es la inseguridad genera algo muy interesante, muy interesante. Cuando uno aprieta el botón de la inseguridad o le da rienda suelta a su inseguridad, ya sea en el ámbito laboral, personal, familiar, automáticamente, ¿qué genera la inseguridad? Genera la procrastinación o la postergación de una persona. Esa inseguridad está gestionada por algo más profundo todavía, que es el miedo. El miedo hace ver fantasmas donde no los hay. El miedo es una de las emociones primarias principales que genera que un ser humano se vuelva inseguro y esa inseguridad le genere la postergación. Un ejemplo clásico puede ser, es decir, quiero ir por ese puesto de trabajo, quiero ir por cambiarme de empresa y seguir desarrollando, pero mi propia creencia
mi inseguridad hace que yo me postergue, que no lo haga. Y ahí empieza a aparecer algo que lo tenemos tan comúnmente desarrollado los seres humanos, que es la excusa. Empezamos con las excusas y todas estas ideas de los por qué no, pero siempre la base de esa inseguridad, para que se tenga en cuenta, es el miedo. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Freud, el famoso psicoanalista Freud, el padre del psicoanálisis, en 1900 nos enseñó a los seres humanos que las emociones son energía. Claro, él no lo decía así, él no hablaba de energía directamente, pero sí nos enseñó esa palabra que por ahí hemos escuchado de la psicología, líbido o libido, pulsión, ¿sí? Es una energía que nos impulsa a una determinada acción. El miedo de las emociones primarias es esa energía que hace que nos preparemos o para el ataque, o para defendernos, o para la huida. Por lo general, cuando tenemos miedo, escapamos, postergamos, procrastinamos. Entonces, a veces terminamos frustrados por no entender qué es lo que nos sucede. Y uno no puede modificar nada que no entienda ni comprenda. Y cuando uno trabaja en profundidad esos núcleos que los arraigamos con nuestras creencias y los llevamos a nuestros hábitos diarios, terminamos de entender que allá abajo hay un trasfondo, hay un núcleo que tiene que ver con una emoción. Y por lo general, el miedo es la emoción circundante o la emoción principal que hace que una persona se convierta en una persona insegura y esa inseguridad haga que lo postergue. Y la postergación, ¿qué es lo que produce? Frustración, no aceptación, queja, excusas. ¿Y qué hace todo eso en nuestro sistema cerebral, en nuestro sistema emocional? Aquí en el cerebro tenemos una región en el centro del cerebro que se denomina sistema límbico. Ahí adentro, el sistema límbico, nos enseñaron los neurocientíficos, que funcionan las emociones. Aquí adentro tenemos una pequeña glandulita, que es muy interesante, que se llama amígdala cerebral, como estas, pero es una y está aquí en el centro del cerebro, que tiene el tamaño de un garbanzo, de la uña pequeña del dedo, y es muy poderosa. Porque esta amígdala cerebral funciona como centinela, funciona como el guardián de nuestros estados de ánimo. Pero claro, esta pequeña glandulita no sabe determinar qué es bueno y qué no es bueno para la persona, ¿ok? Ahí es donde entra la razón. Ahora, si nosotros seguimos esta línea de pensamiento, de entender, como dijimos, que el miedo genera inseguridad y que la inseguridad va a generar la postergación, y cuando tantas veces me postergo, aparece la frustración, la excusa, la culpa, ¿y esto qué hace? Nos deja poco disponibles emocionalmente para poder desarrollarnos en el ámbito que queremos generar ese despliegue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esta amígdala? Esta amígdala es tan poderosa que nos conecta con ese lado creativo que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Excepto que tengamos alguna problemática neurocognitiva o alguna problemática psicopatológica que no nos permita conectar con la realidad. Todo ser humano tiene esa posibilidad de generar y gestionar ese potencial. Entonces, la amígdala es la encargada de que en un momento estemos en modo creativo o en modo defensa. El modo creativo es cuando nos salen bien las cosas, cuando nos sentimos empoderados, cuando sentimos que vamos por el mundo, por nuestros logros. Pero siempre aparece este pequeño diablillo, ¿sí? Que de una manera u otra nos conecta con la defensa, con el modo defensa. ¿Y qué es entonces? La gente me pregunta, Martín, ¿y qué es entonces? ¿Por qué estoy a veces creativo y a veces estoy muy defensivo, que no logro gestionar bien mis emociones? Algo que tenemos frente a nuestras narices, mi querido Mauricio, y que muchas veces no sabemos que está ahí, pero que hablamos todo el tiempo de ello, y que tiene que ver con nuestro autodiálogo. Y esto es lo que linkea con el principio de esta conversación. Es cómo Mauricio se habla a sí mismo, cómo Martín se habla a sí mismo, y ahí empiezan a gestionarse todas las problemáticas o las creencias o los hábitos que hacen que una persona pueda ir al desarrollo de sus potenciales o pueda ir hacia el desarrollo
de sus inseguridades, de sus carencias, de todo lo que he aprendido probablemente en mi infancia, ¿verdad? Fíjate que te va a parecer un poco, escuchándote y leyéndote, porque te he leído y he leído, digamos, a otros autores también un poco, sobre todo con el tema de la amígdala, que, que, que si bien tiene que ver con un tema de ayudarte a controlar la emoción, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica y en el caso de las sociedades que han vivido posguerra, ¿no? Se hace mucho más compleja porque entran incluso temas que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver temas con el tipo de información que me generas, y esa amígdala se va reduciendo y te hace mucho menos hábil para el futuro, para la vida, porque vas perdiendo y Brillante. vas cayendo en un mundo muy animal, muy instintivo, ¿no? Y de hecho ves en sociedades muy reprimidas que una de las condiciones que de repente cambia es la conducta de las personas, porque no tienen la capacidad de discernir para poder controlar su emoción. Entonces termina siendo manipulada por los sistemas, ¿no? Ahora, pensando un poco en esto, te hago una pregunta que tiene que ver con la incidencia en la política pública, ¿no? Porque estamos hablando de que si los estados son garantes del bienestar y la felicidad de las poblaciones, una parte interesante tiene que ver con cómo poder asegurar desde el punto de vista de la política pública que te afecta a todos, un tema de principio de salud pública donde tengas accesible este tipo de recursos. Porque tú puedes decir, por ejemplo, en el caso del counseling, en el caso del coaching, en el caso incluso de la psicoterapia, digamos, ha terminado dentro del sistema yendo a la consulta privada, yendo al recurso privado, ¿no? Lo que hace desigual, digamos, la capacidad de acceder por parte de la población. Y ahí con esto hablo un poco del tema social. Entonces, dentro de este proceso, también es interesante conocer tu mirada si en el movimiento en el cual han dado conversaciones sobre cómo llegar a incidir incluso a futuro como sociedad en las legislaciones, para abrir la posibilidad de que el tema de la felicidad, del bienestar y del manejo emocional no solamente dependa de la capacidad que yo pueda tener de acceder, sino que se le garantice al individuo la posibilidad de tener el recurso. Es muy interesante tu pregunta, Mauricio, porque es un tema que hace tiempo que vengo pensándolo, compartiéndolo con mi equipo, sobre todo por las situaciones políticas que nos toca vivir en general a los latinoamericanos, ¿verdad? Eh, yo en este momento vivo en Uruguay, vivo 6 meses aquí en Uruguay, 6 meses en Europa. En este momento estoy en Uruguay por una cuestión que todos conocemos, que están cerradas bastante las fronteras, etcétera, etcétera. Con lo cual, estoy muy empapado en lo que pasa a nivel político, a nivel de todas estas cuestiones que estamos conversando. Claramente, eh, permíteme contarte algo estadístico. Eh, He descubierto que el 70% de las personas que entrenan y gestionan sus habilidades emocionales son personas que en procesos breves, por decirlo así, en procesos breves de terapia, logran hacer cambios de 365 grados, logran hacerse cargo de sus propias emociones, ¿verdad? Y cómo regularlas. ¿Por qué a las situaciones de Estado o a los gobiernos no les conviene, por decirlo de alguna manera, es una opinión absolutamente personal, introducir este tipo de enfoques, este tipo de miradas para que la gente pueda tener acceso sin caer en el ámbito privado? Lo digo con conocimiento de causa porque a lo largo de estos años he trabajado con mucha gente del área política, con mucha gente del área científica, con mucha gente del área médica, claramente, con mucha gente del área de las leyes, pero no solo con ese tipo de personalidades, sino también he trabajado con gente diplomáticos, embajadores, etcétera, etcétera. Con lo cual he tenido la posibilidad de conversar sobre esto. Y estas mismas personas son las que me han dicho a mí que qué interesante que se pudiese de una manera u otra tomar políticas de gobierno que se les permita a la gente poder generar lo que se llama las habilidades sociales. ¿Dónde se deben introducir las habilidades sociales? Claramente en la educación de los niños, en las escuelas. Y voy a decirte algo, una de las creencias erróneas que se tiene, por lo cual no se le puede brindar a una persona, a un ciudadano, este servicio, es porque se cree que es caro.
¿sí? Se cree que es un servicio caro, que es solo para la gente que puede acceder económicamente. Y eso es erróneo. Y te lo cuento por qué, Mauricio. Porque hemos trabajado en diferentes escuelas del nivel inicial en Argentina y nos hemos, con docentes, con profesores y con maestros, y les hemos dado un recurso muy fácil, ¿ok? Por ejemplo, les hemos dado cualquier hoja en blanco al maestro, una hoja cualquiera, así, del ordenador, ¿ok? Y le hemos dicho a ese maestro que el día lunes le diga al niño que divida la hoja en los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero también sábado y domingo, ¿ok? Los días lunes, cuando el niño llega a la escuela, tiene que poner qué tipo de emoción ha sentido el sábado y el domingo, cómo está, cómo se siente el lunes, bien, mal, más o menos, triste, enojado, etcétera, etcétera. Esto le permite, con costo cero, entrenar a un docente en ver qué está pasando con los niños en su clase, pero no solo con los niños en la escuela, sino qué está pasando con ese niño que todos los lunes está diciendo que estoy mal, estoy triste, estoy enojado. Esto es una herramienta muy fácil de poder enseñarle la habilidad social a un niño, ¿sí? Lo que sucede es que para que podamos entrar dentro de las escuelas, hay proyectos de leyes a nivel Latinoamérica, que se llama Cicatrizando Latinoamérica, que tiene que ver con esta mirada de poder concientizar a los gobiernos, de poder concientizar a todas las personas que de una manera u otra están dentro de los que toman las decisiones gubernamentales para que una persona pueda desarrollar este tema. Y claramente no se puede acceder a todo este tipo de tratamientos porque claramente hay intereses encontrados en esto. Hay intereses en la salud, hay intereses en la política, y si la gente entrena su emocionalidad, la gente piensa, la gente tiene la habilidad, ¿sí?, de ser libres de sus pensamientos y de sus gestiones y no vivir oprimido ante cualquier situación. Y claramente esto va de la mano, la libertad, de la responsabilidad. Entonces es más fácil no meternos en esas temáticas, no ahondar en esto, no entrenar a la gente en estas cosas, porque eso es sinónimo de peligro. Y terminamos creyendo, eh, o terminamos cayendo en esta idea de, como digo siempre, es decir, la fuerza más poderosa que tenemos los seres humanos, incluso más que la electricidad o que la propia energía que hablábamos antes, es la voluntad. Es la fuerza de voluntad. Esa es la fuerza más maravillosa que tiene un ser humano. Y si la voluntad se ve dañada con la frustración, con el no apoyo, con la no capacitación, con la no capacidad de poder darme herramientas para poder desarrollarme como ser humano y como persona, claramente esto genera un quiebre en la voluntad de ese individuo, de ese ser humano. Y esto produce que la persona se frustre, se postergue, no se desarrolle y quede sometido a merced de un sistema donde una persona queda excluido o determinado por lo que otras personas dicen y hacen, o nos dicen o nos hacen creer de lo que nosotros debemos ser o somos. ¿Se entiende la idea? Se entiende perfecto. Y en esa misma sintonía, digamos, el mundo viene hablándonos por diferentes lenguajes y diferentes maneras para mostrarnos que esa estabilidad con la cual nacimos algunas generaciones y estamos acostumbrados a poder sortearlas, de la noche a la mañana no fuimos percibiendo que se volvió líquido, ¿no? Se volvió altamente flexible. Y en esa flexibilidad requiere capacidades sociales, pero también de liderazgos distintos. Y quisiera ir como cerrando con un par de preguntas, Ok, un poco porque nuestra audiencia tengamos siempre gente de todos los sectores y además que siempre estos Gestol los convertimos en pequeñas cápsulas para hacerlos llegar a través de los canales. Y aquí te diría es, eh, ¿cómo, ¿cómo prepararse y de qué forma el counseling puede ser como una partera con que acompaña en un proceso de nacimiento y de resurgimiento a esos nuevos líderes, donde tenemos líderes sociales, líderes políticos, líderes empresariales, líderes comunitarios? brillante, fantástico.
Permitime una pequeñita síntesis de una de las técnicas que utilizo con mi método en el counseling, que tiene que ver con algo que se llaman los guiones de vida. En una sesión de 1 hora y media, uno puede establecer con diferentes parámetros y con ciertas preguntas, ordenar y organizar. Ayudar a que la persona organice qué es lo que quiere trabajar, qué es lo que debe trabajar para convertirse en ese líder que quiere ser. Pero no solo este guión nos arroja cómo ha funcionado mi sistema de creencias, todo lo que hablamos recién, sino me va a arrojar cómo funcionan mis estados internos, cómo funciona mi emocionalidad. Una vez que yo logro entender aquellas cosas que tengo que modificar y las logro comprender y las logro aceptar, ahí viene un cambio enorme. Entonces, mi consejo siempre para trabajar con un buen líder es que aprenda o que haga algún entrenamiento de su habilidad emocional para aprender a gestionar sus quiebres, sus crisis, entendiendo que el ser humano es un todo. No es solamente, como dice la medicina, un corazón, un hígado o un riñón. No, somos corazón, pero también somos mente, también sentimos y tenemos que integrar, porque si no estamos en un equilibrio entre estas tres mentes, porque tenemos una mente racional, una mente emocional. ¿Y qué apunta el counseling? ¿Qué apunto con Martín Virasoro con su método? A ofrecerle un nuevo recurso, una nueva idea de una nueva mente, que es una mente más sabia, que es esa mente del corazón, esa mente que conoce cuáles son mis lados vulnerables, pero que también sabe que yo en la vida puedo avanzar con determinación, con miedo, con inseguridades, pero no quedarme allí, no quedarme anclado en esto, con miedo, pero avanzar. Y este es el recurso más importante para cualquier líder o cualquier persona entender. Mira, Mauricio, en estos 20 años han pasado por mi consulta cientos de personas. Y una de las cosas que más me ha conmovido y me sigue conmoviendo al día de hoy es observar una persona en el mundo y en su vida puede haber abandonado un trabajo, puede haber abandonado una familia, puede haber abandonado un hijo. Todo eso seguramente tiene una justificación, ¿verdad? Pero hay algo que no tiene justificación, Mauricio, que tiene que ver cuando los seres humanos nos abandonamos a nosotros mismos por esas creencias de que no podemos. Entonces, mi consejo para todo líder, para toda persona, es aprendan a conocerse. Cuando uno se conoce y tiene claro cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus dones, es mucho más fácil que pueda gestionar el camino hacia su propia felicidad, su propio éxito, etcétera, etcétera. Buenísimo, gracias Martín. Subliminalmente, un viaje a Roma te invita a elucubrar o a pensar que en alguno de tus viajes encontraste al Martín que te hace feliz, al Martín que eres hoy, que era distinto al de la versión pasada, ¿no? Y sobre esa base, un viaje a Roma se transforma también en una guía, en un guión para compartir con otros, para que esos otros tengan la posibilidad de generar su propio guión, ¿no? Háblanos un poco, ya para finalizar, de un viaje a Roma, ¿qué puede encontrar la persona en un viaje a Roma? Porque nos interesa que te sigan también, que sepan quién Muchas eres y el gracias. trabajo que haces. Gracias. Estos últimos años he decidido empezar a escribir, a volcar un poco mi experiencia. Siempre tuve allí guardado esa beta de escribir que lo he heredado de mi abuelo materno. Y Un vuelo a Roma es una novela que me ha dado mucho placer escribirla porque me ha permitido expresar o contar en una metáfora de un vuelo. El avión es la metáfora, sería cómo viajamos en la vida, con qué equipaje viajamos en nuestra vida, ¿sí? Con cuánta maleta, con cuánto bagaje traemos en nuestra espalda para transitar la vida. Y lo he desarrollado con 7 u 8 personajes reales que han transitado, por supuesto ficcionados y cambiado de nombres y de características y personalidad, en un intercambio conmigo. Yo soy parte de ese vuelo también, y lo que quiero contar en ese vuelo es cómo las diferentes personalidades, diferentes situaciones en diferentes etapas de la vida pueden de una manera u otra hacer que una persona alcance el éxito en el camino de la búsqueda de su felicidad o no.
y que eso tiene que ver con una decisión absolutamente subjetiva. ¿Y por qué un vuelo a Roma? El vuelo, el avión, como explicaba, es el vehículo que nos transporta en la vida, cómo queremos ir. ¿Y por qué Roma? Porque Roma es amor al revés. Es decir, cuando uno lee la palabra Roma al revés, es amor. Y todos vamos en busca del amor, pero principalmente en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. Y en ese libro reflejo, de una manera u otra, desde mi práctica profesional, cómo he podido acompañar a otros, y en el acompañar a otros me he encontrado a mí mismo en mi pasión. Cuando uno ayuda a otro y se pone al servicio de otro, siempre está ayudándose a sí mismo también. Y eso ha sido también un gran proceso en mi vida que me ha permitido sacar mi segunda novela, que está saliendo la semana próxima, que se llama La Casa de la Toscana, que es una historia de una familia que han pasado montones de situaciones, un sistema familiar, como hablábamos, con un sistema familiar empresarial, y que a partir de una situación dramática, los personajes de esa misma familia, todos confluyen en distintas situaciones que se van desarrollando en esa novela. Ambas novelas apuntan, una a la búsqueda de la felicidad y la otra a la búsqueda del perdón. Creo que la búsqueda de la felicidad siempre está relacionada con la aceptación, pero si cuando aceptamos, una de las principales cosas que hay que aceptar es el perdón, pero no el perdón de una cosa que yo te puedo haber dicho, que tú me dices a mí, que bueno, al otro día, Mauricio, bueno, no pasó nada, ya, no fue un tema del momento. No, no, es un perdón más profundo, que tiene que ver con el perdón del ego. Es ese perdón mucho más profundo, ¿sí? Aprender a perdonar a pesar de. Así que mis novelas y mi mundo subjetivo hoy está orientado a poder ofrecerle a la gente que lee o que me lee esta idea de que sí se puede, que si yo he podido, ¿cómo no va a poder el otro? ¿Cómo no va a poder la persona que está del otro lado? Y es una manera de incentivar y demostrar cómo muchas personas han podido desarrollar todas esas habilidades para poder encontrar lo que hoy comúnmente denominamos la felicidad o el perdón. Qué bien. ¿Será válido que en algún momento puedas caer en cuenta que de repente es válido también montarte el paracaídas y bajarte del avión? Ok, el cuento y la novela viene por ahí también, ¿eh? Ok, así que en cualquier momento Así te que, voy a hacer llegar el libro. así que léala. Mira, Martín, gracias. De verdad, Un súper placer. complacido de este espacio contigo. Espero que podamos seguir compartiendo y sobre todo entender, porque yo creo que uno de los puntos más importantes que nos ofrecen todos estos medios digitales es conectar. Y la conexión siempre nos va a llevar la posibilidad de crear, ¿no? Y el crear nos termina permitiendo identificarnos y reconocernos en las demás personas, porque al final somos como un legítimo otro, ¿no? Absolutamente. Y siempre en el mundo de la organización, la gente pareciera que quiere cambiar las normas y las reglas, pero lo esencial para que la organización pueda funcionar tiene que ver con la esencia humana, con la esencia del individuo que forma parte de la organización. Así que yo creo que esto es súper interesante, haber introducido en un Gestol esta mirada mucho más hacia el ser, que se diferencia de la técnica, de la dinámica, de la acción, que nos puede ayudar como algo transitorio, pero sin nosotros mismos aceptarnos y ser seguros hacia dónde queremos ir, nada funcionaría de forma sostenida. Así que bueno, Mauricio, es un placer para mí, bendiciones gracias. para todos, principalmente para ti, para la familia, y muchísimas gracias porque ha sido un placer hablar contigo. Sos una persona absolutamente inteligente, que resuena y que tiene un feedback impresionantemente, con una escucha absolutamente desarrollada, y realmente es un placer haber pensado contigo. Gracias. Igual, gracias a ti, bueno, y a las personas que nos acompañaron van a tener esta información en diferentes formatos en los próximos días, y como siempre, en 15 días nos volvemos a ver en un Gestol con un nuevo invitado. Gracias. Adiós.